Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes el mensaje de salvación en esta mañana. Voy a invitarles a tener una palabra de oración antes de iniciar este tema. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por estos momentos maravillosos que nos das, de poder tener tu mensaje a través de este medio. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer su obra en este día. Que tu Espíritu Santo se mueva y pueda producir en cada uno de los oyentes ese cambio, esa transformación y ese poder para poder testificar acerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a estudiar en esta mañana un tema que a mí en lo personal es muy interesante, porque apela a nuestra vida, porque apela a nuestra forma, a nuestra actitud, que como cristianos podemos ver y podemos tomar las cosas de Dios de una manera no de sentirnos frustrados, derrotados, fracasados, sino al contrario, tomar la vida cristiana como un desafío, como un reto, como una oportunidad de poder avanzar aún en medio posiblemente de algunas frustraciones, de algunos fracasos o de ciertos desánimos que hemos pasado o que estamos pasando en nuestra vida espiritual. Y espero, hermanos, que en esta mañana este tema pueda servir para que cada uno de nosotros podamos salir adelante con una actitud de fe, con una actitud triunfante y reconocer que el Dios que tenemos es un Dios de oportunidades. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículos 50 al 52. Y le vamos a dar lectura en esta mañana. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién era este joven que con una actitud de querer servir a Dios, de querer ser seguidor, discípulo de Cristo, se encuentra en un panorama con factores de mucho riesgo en cuanto a su vida? Pero es determinante. Él desea seguir a Jesús. Y aquí la Biblia nos muestra y nos habla acerca de este joven. Un joven que quiso seguir a Jesús en los momentos más difíciles, cuando Jesús estaba siendo arrestado,
y pronto siendo a ser enjuiciado en el Sanedrín. Y ocurre esta escena. Mientras que los discípulos, quienes habían estado con Jesús 3 años y medio, lo abandonaron y lo dejaron solo. El joven que habla la Biblia decide seguir a Jesús, pero decide hacerlo de una manera no tan como él quisiera o hubiera querido hacerlo. Él decide seguir a Jesús envuelto en una sábana. Era de noche. Y posiblemente este joven estaba en casa descansando. Y de una manera poco inusual, decide de esa manera seguir a Jesús envuelto en una sábana para no ser visto o ser descubierto. Y él toma la decisión de seguir a Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos dice el relato bíblico? Que este joven, al momento que quiere decidir seguir a Jesús envuelto en una sábana, lo prendieron. Y al momento de ser que se está forcejeando, él termina huyendo también como los demás discípulos, pero completamente desnudo, nos dice la palabra de Dios. Si nos damos cuenta que este joven había tomado una decisión, seguir a Jesús, pero en su primer intento fracasa. Sí, fracasa. Pero vamos a seguir, hermanos, con el relato de la palabra de Dios. Vamos ahora a buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Y versículo 11 y 12. Ha pasado el tiempo. Ha pasado un tiempo. Y la historia de esa pequeña historia de aquel joven que huye desnudo y que solamente Marcos habla acerca de él, porque ni Mateo, ni Lucas, ni Juan hablan de este incidente. Solamente Marcos. Y la interrogante es, ¿quién era este joven que en su primer intento de seguir a Jesús huye desnudo? Vamos a ver qué nos dice el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y de los judíos esperaba. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Si nos damos cuenta, en este capítulo nos habla de un incidente. Ese incidente es la liberación de Pedro
de la cárcel por un ángel. Pedro es libertado y es guiado por el ángel, ¿sí?, precisamente a un lugar, a un hogar. En ese hogar donde Pedro es guiado por el ángel, ese hogar era donde los discípulos acostumbraban a reunirse. Donde los discípulos de Cristo se reunían para la oración, para el estudio. Y fue también en aquel tiempo cuando ellos se reunieron en ese lugar llamado Aposento Alto. Ese lugar que nos habla Hechos capítulo 12 y versículo 12 era la casa de una mujer llamada María. María era dueña de ese lugar, de esa casa. Ella tenía el gozo, el privilegio y la satisfacción de que los discípulos se reunieran en su hogar. Ella había dado el permiso, había otorgado el permiso. Ella era una mujer de buenos recursos económicos, era una casa grande, donde ahí los discípulos solían acostumbrar a orar y a estudiar. Y el ángel guía a Pedro allí, precisamente, a ese lugar donde estaba María, donde estaban los discípulos, donde también estaba un joven que la Biblia llama Juan Marcos. Juan Marcos era el hijo de María, de esta mujer, donde se reunían los discípulos. Entonces, podemos decir que aquel joven que huyó desnudo cuando Jesús fue arrestado, y que solamente ese incidente lo habla, lo escribe Marcos en el Evangelio, en su Evangelio de Marcos, nos da a entender y podemos entender que ese joven era Juan Marcos. Juan Marcos, desde su adolescencia, desde su juventud, había querido ser un seguidor de Jesús. Había deseado ser parte de aquel grupo de quien seguiría a Jesús. Y en su primer intento de seguir a Jesús aquella noche, cuando Jesús fue arrestado, Juan Marcos fracasa. Pero recuerden, Dios es un Dios de oportunidades. Y aquí aparece nuevamente, después de algún tiempo, el nombre, ahora sí, de Juan Marcos. Juan Marcos decide nuevamente seguir a Jesús. Pero ¿cómo sabemos que nuevamente Juan Marcos decide por segunda ocasión seguir a Cristo? Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 13.
versículos 4 y 5. En este capítulo, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Bernabé y Pablo inician con su primer viaje, con sus aventuras, con sus desafíos de poder predicar el evangelio fuera de Jerusalén, dándole el evangelio a los gentiles. En el versículo 4 del capítulo 13 del libro de los Hechos nos dice, y versículo 5, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Pero escuchen bien, tenían también a Juan de ayudante. Nuevamente se pronuncia el nombre de Juan. Se habla de Juan. ¿De quién Juan? De Juan Marcos. De aquel joven que aquella noche huyó desnudo y fracasó en su primer intento de seguir a Jesús. De aquel joven que se relaciona con María porque era su madre, la que daba hospedaje, la que daba asilo, donde los discípulos se reunían en ese aposento alto para orar, para estudiar, para prepararse. ¿Sí? Ese joven nuevamente toma la decisión de seguir a Jesús. Este joven inicia nuevamente su segundo desafío de seguir a Cristo. Y llegaron a ese lugar en Chipre, donde originalmente era Bernabé, y allí él se embarca junto con Pablo y Bernabé en ese desafío, en esa aventura, en esa misión de predicar el evangelio de Jesús. Él nuevamente había tomado su decisión de ser seguidor de Cristo. Queridos hermanos y queridos amigos, en esta mañana mi pregunta es: ¿Juan Marcos logró su objetivo? ¿Será que Juan Marcos logró su objetivo de convertirse en un gran misionero, en un gran predicador, en un gran colaborador, en un gran seguidor de Jesús? Vamos a ver la respuesta. La respuesta está en la palabra de Dios. Voy a invitarles nuevamente a que sigamos el curso de esta historia interesante. El mismo capítulo 13, pero ahora el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó con Juan Marcos? ¿Qué pasó con aquel joven que con mucho entusiasmo había tomado una sábana aquella noche
y había decidido seguir a Jesús, pero en su primer intento había fracasado rotundamente. Ahora, ¿qué había pasado nuevamente con este joven? Quien nuevamente recibe la oportunidad de seguir a Jesús y de convertirse en un misionero, un evangelista, en un predicador. Se embarca con Pablo, con Bernabé. Llegan a Chipre. En Chipre les va excelentemente bien. Estaba feliz Juan Marcos en esos momentos. Pero cuando llegan a Antioquía, cuando Juan Marcos ve lo que habían que enfrentar, cuando ve la hostilidad, cuando ve la intolerancia, cuando ve que había que hacer muchos sacrificios, cuando ve que tenía que sufrir y que posiblemente hasta tenía que morir, eso le da temor, le da miedo. Se llena de inseguridad, de dudas en cuanto al llamado que había recibido y decide desertar. Decide abandonar a Pablo y a Bernabé. Y nos dice la palabra de Dios, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Qué lamentable situación. Si la historia de Juan Marcos hubiese terminado aquí, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ¿qué propósito habría tenido la historia de Juan Marcos? Pero recuerden, Dios es un Dios de oportunidades. El Dios de la Biblia, el Dios que hemos conocido y que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, es un Dios de oportunidades. Y ese Dios de oportunidades hizo que la historia de Juan Marcos diera un giro de 180 grados. Después de ese evento de deserción, Juan Marcos, apesadumbrado, desanimado, frustrado, porque 2 veces había intentado seguir a Jesús, pero no había logrado su propósito, su objetivo. ¿Qué pasa en nuestra mente cuando nosotros
de nuestra vida espiritual hemos tratado de vencer, de ser triunfadores. Pero las cosas no salen como posiblemente lo planeamos. Y en nuestro andar de nuestra vida cristiana, de nuestra vida religiosa, de nuestra vida espiritual, en lugar de victorias, hay fracasos. ¿Cómo nos sentimos, queridos amigos y queridos hermanos? ¿Frustrados? ¿Desanimados? A tal punto, tal vez, de desertar, como lo hizo Juan Marcos, de abandonar el barco, como lo hizo Juan Marcos, y de no saber nada de las cosas de Dios. Pero lo que no sabemos es que Dios es un Dios de oportunidades. Y que aún a pesar de nuestras frustraciones, de nuestros desánimos, de nuestros fracasos, Dios nuevamente nos llama para vivir una vida exitosa y victoriosa en su nombre. Durante casi 7 años, Juan Marcos tuvo que caminar en el desierto de la vida, donde caminaron muchos héroes de Dios cuando pensaron que ya estaban listos o preparados. Y uno de esos héroes fue Moisés. Moisés, pensando que estaba listo para ser el libertador de Israel, llega y mata a un egipcio. Qué frustrante fue para Moisés saber que él no estaba listo en esos momentos para ser el libertador de Israel. Y tuvo que ir durante muchos años peregrinar en el desierto de Madián. Y allí en el desierto de Madián, Dios preparó a Moisés para que después fuese, ahora sí, el libertador de Israel. Y durante ese tiempo en el desierto de Madián, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, por la revelación divina, escribe el libro de Job y el libro de Génesis. No cabe duda que Dios es un Dios de oportunidades. Pero mis queridos amigos, mis queridos hermanos, no es la historia de Moisés quienes estamos nosotros interesados en esta mañana en que terminaría de esta manera. Es la historia de Juan Marcos. Juan Marcos durante 6-7 años caminó por el desierto para ser preparado por Dios. Y durante esos 7 años
Juan Marcos meditó en su vida, en sus experiencias que había tenido con Dios. Cuando Juan Marcos llegó renovado después de esos 7 años, nuevamente la palabra de Dios habla acerca de él. Ahora es la tercera oportunidad de Juan Marcos para seguir y ser un misionero de Cristo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ahora en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Nuevamente aparece el nombre de Juan Marcos. En esta aparición, en esta reaparición de Juan Marcos, y nuevamente con estos dos personajes, Pablo y Bernabé. Bernabé aceptó que nuevamente Juan Marcos se uniera a esos viajes misioneros, a esos proyectos misioneros de estos grandes evangelistas. Pero Pablo no. Pablo dijo que no le daría una oportunidad a un hombre, a un joven, a una persona quien había desertado y los había abandonado hace algunos años atrás. Y dice la palabra de Dios que no hubo un acuerdo entre Pablo y Bernabé. Entonces Pablo toma la decisión de separarse de Bernabé y de tomar otro rumbo a otro lugar. Bernabé también toma la decisión de no seguir con Pablo y apoya a Juan Marcos. Y Juan Marcos toma la decisión de ir con Bernabé. De hecho, Juan Marcos era pariente familiar de Bernabé. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Será que Juan Marcos vuelve a desertar? ¿Deja solo a Bernabé? No. La historia es diferente. Juan Marcos y Bernabé toman el rumbo a predicar el Evangelio, y Juan Marcos se convierte en uno de los grandes evangelistas, grandes predicadores, gran colaborador. Pasaron algunos años más. Recuerden que Pablo no tenía buen visto a Juan Marcos por lo sucedido, por lo acontecido en ese viaje a Antioquía. Vamos a, hermanos, a ver
y estamos por terminar en esta mañana esta hermosa historia. Vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, 10 y 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, 10 y 11. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 4, 9, 10 y 11. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Pero escuchen, hermanos, esta declaración de Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué palabras del apóstol Pablo? A punto de ser muerto, sacrificado, faltaba poco tiempo para la muerte del apóstol. Él hace una encomienda a Timoteo y le dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo había reconocido la perseverancia de Juan Marcos. Pablo había reconocido que Juan Marcos, de haber sido una persona que había fracasado, ahora Juan Marcos se había convertido en un hombre triunfador, en un hombre triunfante en Cristo Jesús. Dios es un Dios de oportunidades. Este Juan Marcos ahora era un gran evangelista, un gran predicador, un gran colaborador. De hecho, la historia nos habla y la historia nos confirma de que Juan Marcos escribe el libro que está por su nombre, uno de los 4 evangelios, el libro de San Marcos. Y también Juan Marcos fue el intérprete y colaborador del apóstol Pedro. Porque a través de Pedro, Marcos recibe la información para poder escribir el libro, el Evangelio según San Marcos. Queridos amigos, queridos hermanos, podemos estar seguros que ese Dios quien habló a Juan Marcos, quien estuvo con Juan Marcos en los momentos buenos y en los momentos malos de su vida, quien lo levantó para ser un gran evangelista, un gran predicador, un gran colaborador y también un gran escritor. Es el mismo Dios quien en esta mañana te dice: no te sientas frustrado,
No te sientas derrotado. No te sientas desanimado. Porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te levanta. Porque yo soy el Dios de las oportunidades. Queridos amigos, queridos hermanos, tomemos esta oportunidad de Dios en esta mañana para levantarnos. Si nos sentimos frustrados, derrotados, desanimados, si las cosas que hemos planeado no han salido bien, recuerden que Dios es un Dios de oportunidades. Que todavía es el momento y todavía es el tiempo de poder levantarnos y de poder ser grandes testificadores, grandes comunicadores, grandes predicadores, grandes evangelistas de Cristo Jesús. Que en esta mañana el poder del Espíritu Santo toque tu vida y toque tu corazón y pueda convertirte de una persona frustrada, fracasada, desanimada, a un hombre, a una mujer triunfador en Cristo Jesús. Que el Señor te pueda bendecir en esta mañana y te pueda dar la fortaleza de seguir adelante en tu vida espiritual. Que Dios nos bendiga, es mi deseo y mi oración.